este tema, ¿no? Para ver las repercusiones, explicarle a la gente qué es lo que está sucediendo, qué implica este decreto. Tenemos en línea a Gustavo Arballo, justamente, que es abogado también, para que nos baje al común denominador a la gente qué implica este decreto que recién estábamos hablando, ¿no? Que obviamente el gobierno se llamó el silencio, ¿no? Y, por supuesto, restringe de esta manera el acceso a la información pública. ¿Qué tal, Gustavo? Carolina te habla, ni Claudio Boada. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, bien, bienvenido a la audiencia de Radio Sónica. Bueno, hoy hablábamos y contábamos un poco, damos la introducción, ¿no? del tema de este nuevo decreto que nos enteramos, que atenta sin duda con un derecho esencial que es del sistema democrático, dicen algunos, pero bueno, para que la gente entienda qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sí, tenemos varias zonas problemáticas en ese decreto. Una es la estricta restricción que aparece al derecho a la libertad de requerir informaciones. De esto tenemos una muy buena ley de 2016, que es la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Sí. Que se hace después de varios fallos de la Corte Suprema, donde la Corte fue delineando, incluso en algún momento, no sé si recuerdan, se pedía, el diputado Giustiniani pedía el acceso al contrato que Chevron iba a firmar con YPF. En otra causa, una ONG había pedido el listado de personas que estaban recibiendo asistencia en términos de planes alimentarios, y el ministerio lo había denegado. La Corte fue delineando toda una idea diciendo, esto importa mucho porque cuando hablamos de sistema republicano, no solo estamos hablando de que no haya reelecciones, sino de publicidad de los actos de gobierno. Y los actos de gobierno tienen que ser públicos de punta a punta. En ese marco está la idea de que exista primero un deber del Estado, sin que nadie se lo pida, de realizar la máxima publicidad, y correlativamente a eso, si hay algún tipo de información que tiene el Estado y que no ha publicado directamente, cualquier persona requerirlo y tener el acceso a eso. Entonces, dije que había varios problemas. El primer problema es romper el estándar que existe sobre el derecho de acceso a la información pública al recortarlo por varios lados. En primer lugar, lo recorta reglamentando que no está en el concepto de derechos de información requerible, lo que hace a vida privada de funcionarios. Sobre eso pongo un asterisco que si querés después podemos volver más adelante. Sí. Y en segundo lugar, cuando deja del foco de lo público todos los actos preparatorios, trabajos previos, etcétera, etcétera, que no obstante eso, por más preparatorio que sea, forma parte de una actividad pública y, bajo la ley actual, debería ser dado a conocimiento por parte del Estado. Sí, ahora, recién hablábamos, ¿no? En el bloque anterior, cuando anticipábamos el tema, yo le decía a Claudio que me acuerdo que en la carrera de periodismo tenemos hasta un cuatrimestre, ¿no? De cómo acceder a esta información, a información pública, datos que, no sé, estás haciendo un informe y necesitas alguna estadística, te enseñan, ¿no? Justamente, y uno entiende que como ciudadano tenés el derecho de poder pedirla. Ahora, todo eso se bloquea directamente, ¿no? La posibilidad, digamos, de acceder a todo tipo de información a un gobierno que siempre llamó que ser transparente también. Eso es lo raro, ¿no? Sí. Desde el punto de vista jurídico tenemos dos problemas. En primer lugar, y sobre todo, cómo aparece restringido este acceso, porque los trabajos preparatorios y la información que alguien que reputa privada no están previstos dentro de las excepciones taxativas de la ley. Y ahí tenemos un problema que trasciende esto, que es, muchas veces hablamos de los problemas de los DNU, los decretos de necesidad de urgencia. Sí. El decreto de necesidad de urgencia, el presidente legisla. Pero hay otro acto normativo de suma importancia que tienen los presidentes, que es el poder reglamentario. Y así como se puede hacer abuso de un DNU, metiendo por DNU para saltearse al Congreso algo que no es necesario ni urgente, claro, también existe el problema de distorsión con el pretexto de reglamentar,
yo estoy cambiando las leyes. El nivel de distorsión de esto no es compatible con la ley que está pretendiendo reglamentar. Entonces ahí aparece el segundo problema, que si querés va más allá de esto, que es cuando un presidenta, con la reglamentación está pisando la baldosa del legislador sobre pretexto de hacer la letra chica de una ley por decreto. ¿Qué tal, Gustavo? Mi nombre es Claudio. Vos sabés que cuando leí las primeras noticias y decían por decreto, yo me imaginé que por DNU. Me imaginé por DNU porque no era simplemente una reglamentación lo que estaban leyendo, sino cambiando la esencia del derecho, restringiéndolo mucho, ¿no? Y después mi sorpresa, como vos decís, cuando leo, busco el decreto, y el decreto es un decreto reglamentario. La verdad que a nuestro criterio avanza sobre el derecho concedido por la ley. Sí, un par de cosas con respecto a esto. Esto nos importa porque, como venía diciendo, hace la esencia del principio republicano. Cuando hablamos de publicidad de los actos de gobierno, no es que alguien ponga un spot o sature las leyes sociales, las redes sociales con flyers. Es que todo lo que hace un ciudadano, un funcionario público, incluso su aspecto informativo, tiene que estar a la vista, en la mayor principio de transparencia de toda la ciudadanía. Y de esa forma los auditamos. Miren, por ejemplo, para que nadie se coma un viaje raro con esto, en los actos legislativos de la mayor importancia, que son los del Congreso, habitualmente vemos cómo un proyecto nace, va cambiando, tiene un dictamen de comisión, tiene un ciclo de vida hasta que llega la ley, y lo vemos a lo largo de todo ese espacio, y podemos ir opinando y entendiendo algunas cosas. Y eso pasa desde siempre con los productos legislativos. Bueno, también debería pasar con los actos del Ejecutivo, que tienen igual o mayor importancia, porque muchas veces lo que choca tierra, lo que determina el sí o no, no es la ley en abstracto, sino la reglamentación. Entonces, puede surgir la duda de dónde surgió esta reglamentación. Hubo personas terceras que hicieron su exposición de agravios, hicieron sugerencias, hubo cambios en el camino. Cuando un presidente sanciona un decreto, es el punto final, pero hay todo un expediente detrás del decreto y hay todo un procedimiento detrás del expediente. Al cercenar los trabajos preparatorios, prácticamente solo vamos a ver lo que la administración quiera que veamos y no todo lo que sucedió en el orden de oficinas públicas, que es la idea que tiene no solo una idea doctrinaria o algo que hayan escrito alguien en un libro, sino una ley vigente del Congreso de la Nación. Con respecto a esto, ¿no? Pensaba, ¿hay algún mecanismo de apelación o revisión, digamos, posible, disponible para los ciudadanos que consideran obviamente que su derecho al acceso a la información ha sido limitado? ¿Hay algo que se pueda hacer? Bueno, en primer lugar, el decreto en sí podría ser objetado, litigado por asociaciones que tengan entre sus objetos y hacer un amparo u otra vía procesal donde se busque el decreto tal como está, señalando los problemas de constitucionalidad que el decreto tiene. Independientemente de que eso exista y es como una medida que no depende de ninguna información que yo esté requiriendo, lo que también se puede hacer, y eventualmente yo calculo que será, alguien tarde o temprano hará, es pedir algún tipo de información y en simultáneo con eso plantear la inconstitucionalidad del decreto, o cuando la administración se lo deniegue, recurrir esa denegatoria por el fuero contencioso administrativo o por donde corresponda, planteando que la razón que invoca la administración que tiene que ver con este decreto es un decreto que excede
alcance reglamentario que tiene el Poder Ejecutivo. O sea que hay una segunda etapa donde podemos tener nuevas noticias sobre si esto que vemos desde lejos es efectivamente asumido por la justicia, problemas de constitucionalidad en este decreto concreto. A mí me gustaría hacerte un par de preguntas, no sé si tanto de este tema, pero estuve leyendo un poquito cosas que vos hablaste, cosas que escribiste, y me encantó un par de cosas que leí por ahí. No lo tengo el acceso al libro, pero vos escribiste un brevísimo curso de Derecho para no abogados. Es muy interesante que hayas querido salir del... un poco el objetivo de este programa es ese, ¿no? Llevar el derecho a bajarle el nivel sin gente, perder calidad y llevarlo a la gente, ¿no? Y por otro lado, hay una frase que no sé si es original tuya, pero que la pronunciaste alguna vez, donde dice: saber leyes no es saber derecho, que me gustó mucho también. Si tendrías un par de minutos para hablar sobre esto, sobre la llegada del derecho a la gente y sobre esta postura de que es ley y es derecho, entonces, o si no se sabe, si no se sabe el listado de leyes, no sabes derecho, o lo contrario, ¿no? Si sabes el listado de derecho, no quiere decir que sepas derecho. Bien, lo he hecho varias veces. Esa frase en realidad es un remix, me corto algo en el medio, pero el corazón de la frase, el núcleo, es de Alberdi. Antes de las bases, en su primer trabajo, se llama Fragmento Preliminar al Estudio del Derecho, dice eso: saber leyes no es saber derecho. Es una bomba racimo que funciona para varias cosas. Primero, un baño de humildad para los que para la idea leguleya y meramente legalista, y segundo, como entendiendo que en el derecho hay más que premisas mayores y menores, sino hay cuestiones de filosofía política y de historia. Por eso muchas veces trasplantes funcionan, pero no se pueden trasplantar leyes como se trasplantan franquicias de comida rápida. Parte de ese espíritu o muy buena parte de ese espíritu está en el libro que se llama Brevísimo Curso de Derecho para no abogados, que en realidad es una especie de constitución comentada donde yo me paro en una bisectriz. En la bisectriz del gremio, y entiendo por el gremio profesores, abogados, litigantes, funcionarios judiciales y así, que tenemos una mirada un poco encapsulada, y el ciudadano de a pie. Entonces yo voy pasando en el libro por distintos aspectos, por cómo es la idea que tenemos derechos, por el lado B de los derechos, que son las obligaciones y hasta dónde nos puede llevar, cuáles son los límites a los derechos y los límites a las obligaciones que el Estado nos puede imponer, contando historias, paseando por estampas y viñetas de nuestra jurisprudencia de la Corte, y más o menos trato de hacer lo mismo con la parte donde están los fierros, la sala de máquinas de nuestro sistema jurídico, que son los tres poderes. Simplifico porque no son tres, y porque hay un segundo escalón que muchas veces no miramos, pero es la distribución de competencias vertical entre nación y provincias, que, como estamos viendo cada vez con más frecuencia, es un tema de disputa constitucional, legal y sobre todo político. Bien, bueno, creo que ya estamos llegando casi al final. No sé, Clau, si tenés alguna pregunta más. Yo, por último, lo que quería preguntar era si esto tiene algún precedente histórico también. Porque ellos dicen que la ley estaba, solamente que no había sido reglamentada. No, de hecho, cuando la Corte Argentina saca diversos fallos, básicamente en la década del 10, es terrible que estemos ya hablando de la década del 10 como década pasada. Sí, claro. En la década del 10 saca varios fallos, pero que siguen la línea de jurisprudencia de la Corte Interamericana. Hay un caso, Claude Reyes versus Chile, un periodista que requería información sobre un emprendimiento ambiental. Esto trasciende nuestra aldea doméstica, de nuestro corralito de derecho, y hay principios bastante estables con esto que señalan
criterios que de hecho lo dice, toda la información en poder de Estado se presume pública, eso lo dice la ley, y todas las excepciones solo podrán ser objeto de las excepciones que la propia ley dice. Entonces, no es que a la carta son las excepciones de la ley más otras que se le vayan ocurriendo al Ejecutivo cuando reglamente. En ese punto, la idea de que simplemente estamos reglamentando tiene un problema serio de congruencia con la propia ley que dicen reglamentar. Precedentes sobre esto no hay, porque siempre hubo pedidos de acceso cuando no teníamos ley. Después hay otras provincias que han tenido también sus propias leyes, algunas más acotadas. Esta es una buena ley, y probablemente vamos a tener su bautismo de fuego jurisprudencial, digamos, a propósito de esta restricción que en algún momento eventualmente podrá ser litigada en su faz genérica o a partir de un pedido concreto, veremos. Bien, bueno, Gustavo, por mi parte creo que está todo más que claro. Una última pregunta, perdón, muy breve. En esta línea de tiempo que vos estás mostrando con la ley, con los decretos restrictivos, hay algo anterior que era el decreto 1172 del 2003, que entre una de las formas de participación popular incluía el acceso a la información pública. ¿Cómo juega ese antecedente en todo esto que vos estás contando? Claro, hay un reglamento que es... esto es de diciembre de 2003. Sí. Que es un reglamento de audiencias públicas. Sí. Y que obliga a que quien gestiona, porque yo soy un empresario, yo quiero que me reciba el ministro, está muy bien, no debe pensarse que todo empresario que se reúne un ministro va a ofrecerle coima o hacer algo espurio. Eso forma parte del día a día, pero lo que importa es, si yo voy a recibir al empresario, al CEO, al que sea, tiene que quedar documentado. He recibido una visita y eventualmente tenemos, como se cumple incluso el registro de visitas a Olivos. Eso que estamos viendo y que por otras razones ha cobrado mucha más fama, es un hijito de aquel decreto de 2003 que tenía un ámbito un poco más acotado, pero que sí, fue un gran primer paso que después la ley generalizó y de hecho hizo extensivo a todos los poderes y extrapoderes del Estado. Bien, bueno, ya estamos en el cierre del final. Gustavo, agradecemos mucho tu tiempo y el espacio y bueno, es tratar de bajarle claridad a la gente, ¿no? Para que la gente entienda en un tema tan complejo y esperemos esto, ¿no? Que habíamos dicho, de que se pueda apelar a esta cuestión para que no quede así, ¿no? Porque es otro de los derechos que nosotros tenemos y que están siendo también vulnerados de alguna manera, ¿no? Sí, correcto, porque aparte esto puede generar un precedente en el sentido de que si aceptábamos que se restrinjan se hagan nuevas restricciones por decreto a la ley, hoy son estas y mañana podrá venir este Ejecutivo u otros y establecer otras que sean de su propia preferencia y predilección. Sí, tal cual, y así van avanzando claramente y ganando territorio, ¿no? Así que bueno, Gustavo, muchas gracias por tu tiempo una vez más, ¿sí? Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias. Ahí escuchamos a Gustavo Arballo. Gustavo es abogado también de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho Público de otras universidades también, docente de posgrado, etcétera, ¿no? Hablando un poco sobre todo esto que nos enteramos en el día de hoy, cómo implica y cómo se baja a la gente. Bueno, acá tratamos de traerte un poco de claridad. Escuchamos un tema musical y ya volvemos. Go, girls.